Muy buenas, bienvenidos a este lunes 1 de noviembre, últimos 2 meses del año y como lo hemos realizado semana a semana ya desde hace varios años, comenzamos con el plan de trading para la semana. Aquellos que no me conocen, mi nombre es Facundo Molina, director de Molefex, academia dedicada a formar traders desde el año 2005. Semana a semana a las 6 p.m. horario Colombia, México, 8 p.m. horario Argentina, nos encontramos junto con ustedes compartiendo lo que entendemos serán los hitos más relevantes de la semana. Hablamos de lo que impactó en los mercados este inicio y también de las noticias desde el calendario económico que entendemos van a estar moviendo los mercados. Por último, también analizamos en tiempo real algunas oportunidades para desarrollar trading en los principales activos. Hablamos de monedas, hablamos de commodities, también hablamos de índices bursátiles. Así que en este mes de noviembre observamos un Wall Street volviendo a cotizar en alza, un movimiento que se extiende de lo sucedido el día viernes, que volvió a revalidar máximos históricos, y estos movimientos en el cierre de semana nos tienen acostumbrado a aperturas de gaps y continuaciones en el día lunes. Así es como el Dow Jones cerró con un 26% de ganancia, el Standard 0,26, perdón, el Standard & Poor's 500 0,18 y el Nasdaq 0,63, como decíamos recién, índices en máximos históricos y en un contexto que está en medio de temporadas de resultados de gran cantidad de las empresas y sin lugar a duda el foco de esta semana será la Reserva Federal y los datos de empleo de este viernes, en un noviembre que un tiempito atrás Powell ya venía adelantando que posiblemente empiecen a retirarse los estímulos económicos, el famoso taper en los Estados Unidos. Por lo tanto, sin lugar a dudas tendremos una semana movida y también tendremos, lógicamente, datos que impactarán en el mercado, ¿no? Sí, como así venimos mencionando. Así que vamos a estar atentos a la Reserva Federal de Estados Unidos, ahora vamos a informar también días y horarios. ¿Por qué? Porque es su última decisión de política monetaria anual. En un contexto, como vemos en la imagen, observamos una fortaleza, un inicio de fortaleza del dólar americano. Veamos si esto se extiende o no. En minutos estaremos analizando claramente con los gráficos. También tendremos el día viernes, como nos suele ocurrir los primeros viernes de cada mes, los datos de empleo, tanto las nóminas de empleo no agrícolas como la tasa de desempleo, se comunican en forma simultánea y son los datos tenidos o seguidos de cerca por la Reserva Federal para su actuar, para su toma de decisiones respecto a política monetaria. Previamente, el día miércoles, conoceremos el dato del sector privado, el ADP o del Automatic Data Processing, y el día jueves conoceremos las nóminas de empleo, perdón, las peticiones de desempleo semanales. Por lo cual, sin lugar a duda, datos relevantes en el inicio de esta semana, datos relevantes en el comienzo de este mes, con el empleo, con Powell, con el dólar y en otros mercados no podemos dejar de lado también que el crudo mantiene esa senda alcista. Vimos hoy al West Texas Index subiendo un 0,42% hasta los 83,92 dólares, una debilidad de las principales monedas europeas y una recuperación de la onza de oro que subió 0,52 cotizando por debajo de los 1.794, 1.795 dólares. Desde el lado de las criptos, para los que me consultan, lógicamente viene un escenario alcista, el Bitcoin vuelve a subir el 1,05%, está muy cerca de los 61.400 dólares y esto nos indica, lógicamente, que, ¿por qué no?, opciones de extensión en las siguientes jornadas. ¿Dudas y preguntas sobre esta introducción, donde estamos hablando de la apertura semanal y, lógicamente, lo que entendemos será más relevante en la semana? Perfecto, nos metemos entonces en el calendario económico porque decíamos recién semana movida con un lunes que dentro de un ratito nomás y luego de que se haya conocido el ISM de manufacturas en Estados Unidos con un dato un poco mejor de lo esperado,
pero lógicamente por debajo del previo, por eso que tuvo un movimiento de ida y vuelta en los mercados tras su publicación. Decíamos que dentro de unas horas conoceremos la decisión del Banco de Australia, la decisión de los tipos de interés, que en principio se espera sin cambio. A las 11:30 p.m. horario en Nueva York conoceremos estos datos, por lo cual es aquellos que estén atentos con el dólar australiano. ¿Por qué? Porque seguramente habrá volatilidad al momento de su publicación. Metiéndonos directamente en el día de mañana, 2 de noviembre, y luego de conocidos estos datos desde Australia, nos vamos a centrar en los datos de empleo desde Nueva Zelanda por la tarde. Más allá que se van a conocer algunos datos de Estados Unidos y Europa, son datos de muy bajo impacto, por lo cual tendremos un muy buen día para mover y tomar decisiones en el mercado con movimientos técnicos. Así que 6:45 p.m. los datos del cambio del empleo y la tasa de desempleo en Nueva Zelanda, serán a nuestro entender los días más relevantes, con un festivo en Japón. Ahora sí, los últimos 3 días de la semana, como anunciábamos recién, serán sin lugar a duda los platos fuertes. En primer lugar, el día miércoles, donde, como podemos ver, a partir de las 3 p.m. conoceremos la decisión de los tipos de interés de la Reserva Federal, que ya está descontado en principio que no va a haber cambios en los tipos de interés que se encuentran cercanos a los niveles históricos, cercanos a cero, pero sí atentos a la conferencia de prensa de Powell. ¿Por qué? Porque esto es lo que entendemos nos brindará algunos indicios de lo que puede hacer el organismo en los próximos días. Así que más que atentos a las 3 p.m. porque entendemos va a haber movimientos en el mercado y movimientos importantes. Decíamos que previamente el ADP, que marca el cambio del empleo no agrícola de los Estados Unidos desde el sector privado, nos ayuda a adelantar lo que puede llegar a ser el día viernes. En principio se espera una creación de empleo por debajo a la del mes previo. Y una hora 45 posterior también tendremos el PMI de servicios. Aquellos que no conocen este informe, es el Purchasing Management Index, que nos ayuda a medir la evolución del sector de servicios en los Estados Unidos a partir de una encuesta que se realiza en los gerentes de compra. En este caso se espera sin cambios, por lo cual algún dato que cambie respecto al previo nos puede brindar alguna información y algún impacto en el corto plazo. También tendremos en simultáneo los inventarios de petróleo con precios del crudo en máximos, por lo cual podría brindar algo de volatilidad, bien sea de corrección o de continuación del movimiento. Jueves 4 de noviembre, después de la fuerte cita del día miércoles, los datos vendrán en principio desde el Reino Unido. ¿Por qué? Porque luego de la reunión de la Reserva Federal también tendremos la reunión del Banco de Inglaterra, el Bank of England, con su junta y sus miembros, y lógicamente las decisiones de política monetaria con el anuncio de la tasa de interés, que, como decimos, también se mantendrá sin cambios, no hay expectativa de cambios. Lo que suele y puede influir es alguna modificación respecto a la decisión de los miembros. Ahí es donde puede haber algún impacto en la libra esterlina, que, como vimos, se mantuvo débil al inicio de esta semana frente al dólar americano. 9:30 también informábamos los pedidos de subsidio por desempleo en forma semanal, un dato que se publica semana a semana y nos ayuda a comprender cómo se encuentra el sector, el empleo en los Estados Unidos, y lo que estamos observando es una importante recuperación desde el impacto del COVID, que había hecho una destrucción cercana a los 14 millones de puestos de trabajo. Cerrando la jornada, destacamos un discurso que brindará Lagarde, la presidenta Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, a las 10 a.m., por lo cual atentos a aquellos que operen el euro-dólar. Y ahora sí, nos centramos al segundo día de alto impacto, nos referimos claramente al día viernes 5. ¿Por qué? Porque a las 9:30 conoceremos datos de empleo en Estados Unidos y también datos de empleo en Canadá, por lo cual, sin lugar a dudas, el dólar americano versus el dólar canadiense, como nos tiene acostumbrado, nos va a regalar impacto y movimiento a la hora de su publicación.
¿Qué esperamos con respecto a los datos de empleo? Se espera una creación importante en el empleo no agrícola, casi de 400.000 nuevos puestos, el doble de la creada respecto a el mes pasado. Y también se espera una reducción de la tasa de desempleo, por lo cual buenos datos que en caso de confirmarse podrían mantener esa línea de la Fed de ir quitando los estímulos económicos. Así que atentos, ¿por qué? Porque no solamente el día miércoles, sino también el día viernes tendremos datos de relevancia. Dudas y preguntas, comentarios que quieran acercarnos, nos quedamos atentos mientras vamos preparando los gráficos para analizar un poquito algunas oportunidades que se nos están presentando en el mercado. ¿Bien? Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, hablamos del mercado Forex y lógicamente tenemos que hablar un poquito de lo que viene sucediendo con el euro dólar. ¿Por qué? Porque el euro dólar nos viene mostrando claramente una cierta debilidad o, dicho de otra manera, una fortaleza del dólar americano. Aquí tenemos marcada una zona muy fuerte en 1.1530 aproximadamente, un muy fuerte nivel de soporte en el cual nosotros entendemos podría presentarse un rebote, pero lógicamente en caso de ser quebrado, aquellos que estén tomando decisiones vendedoras pueden ver un importante recorrido bajista con zonas posibles de detención en 1.1430 y luego en 1.1350. Si vuelve a ser respetada esta zona que mencionábamos recién en 1.1550, 1.1530, donde la tenemos marcada como una fuerte zona de inflexión, en ese caso entonces podríamos ver una recuperación del euro dólar. Recuerden que será una semana donde el dólar será protagonista, tiene la Reserva Federal, tiene los datos de empleo, tiene el PMI, tiene las nóminas agrícolas. Claramente el dólar va a ser un protagonista, por lo cual, más que el movimiento de debilidad o fortaleza de la divisa europea, estaremos atentos al dólar. Por debajo de 1.1530, claramente nos ponemos bajistas, como mencionábamos recién, y claramente, como decíamos, el recorrido puede ser más que interesante. ¿Por qué? Porque estaría quebrando una muy fuerte zona de soporte de las últimas semanas. Volvemos a repetir, 1.1350, por debajo 1.1240, zonas de objetivo. Intentos fallidos en 1.1520, 1.1530 nos pueden regalar una recuperación del dólar y la zona a seguir de cerca va a ser aproximadamente 1.1730 para tener en cuenta. Por lo cual, más que atentos, lógicamente, es al movimiento del euro dólar. ¿Qué está sucediendo en la libra yen? Bueno, lo que veíamos en la libra yen claramente es un movimiento direccional. ¿Por qué? Porque lo que venía sucediendo es varios intentos fallidos que indicaron un fuerte impulso alcista en la libra yen, un impulso alcista que hizo alejar de 149, 149.20 hasta niveles máximos más que interesantes en la zona de 158.50, unos 1.000 pips que ha recorrido la libra yen en las últimas jornadas. Estamos observando en el último tiempo un movimiento de lateralización de máximos descendentes, pero también tenemos nuevos mínimos, por lo que podría estar tratándose de una suerte de banderín. Este banderín lo que nos indicaría es un movimiento de continuación de tendencia, por lo cual deberíamos ver un fortalecimiento de la libra esterlina. En este caso, la zona a tener en cuenta en caso de confirmarse este patrón de continuación de tendencia debería ser 156.50 y desde allí deberíamos estar observando un importante recorrido alcista que puede estar explicado en la decisión del Banco de Inglaterra del día jueves. ¿Cuál es la zona para abandonar el escenario alcista? Bueno, fíjense que ha tenido un doble intento en 155.60, 155.50, un fuerte nivel de soporte que en caso de ser quebrada nos haría abandonar este movimiento de ida y vuelta que se extiende aproximadamente el 19 de octubre pasado. Claramente estamos observando un movimiento direccional, está el mástil del movimiento previo confirmado, el banderín en formación o una suerte de cuña descendente, por lo cual, en caso del quiebre, desde el punto de vista chartista, nos argumenta la suba posible de este activo. ¿Qué está sucediendo en algunos commodities, como por ejemplo el oro? Bueno,
también lo veníamos hablando en las últimas jornadas. ¿Por qué? Porque el oro sigue siendo de cerca por una gran cantidad de traders y fíjense que la lateralización se mantiene tanto en gráficos diarios como también en las últimas semanas. Una lateralización que ha acotado su recorrido, ¿no? Fíjense, en este caso en gráficos, podemos marcar un margen superior cercano a 1833, 32 y un margen inferior del recorrido cercano a 1730. Entonces, el oro ha achicado su extensión de recorrido, su amplitud de recorrido diario aproximadamente unos $100, donde en este momento lo vemos cotizando muy cerca de los 1800. Si lo vemos en gráficos diarios, tenemos intentos fallidos bajistas e intentos fallidos alcistas, lo que marcan la lateralización dentro de un patrón de ida y vuelta que lo mantiene descansando quizás de un posible movimiento alcista mayor aún no confirmado. Por eso es, para hablar en palabras un poco más claras, el movimiento es rango, con zonas muy claras, en este momento muy cerca de $1.800, pero mientras que no supere 1.835 y mientras que no quiebre la zona de 1.733, el movimiento es lateral. Ahora sí, el quiebre de 1.835, atentos, ¿por qué? Porque lo podemos ver nuevamente por encima de los $1.900. ¿Bien? Perfecto. Hablamos de los índices bursátiles, ¿por qué? Porque claramente vuelven a cotizar y parece a propósito, ¿no? Pero si uno mira los gráficos de los índices, en este caso nos estamos metiendo en el US 30, en el Dow Jones, parece sinceramente difícil de pronosticar, pero luego de esa fuerte caída que tuvo entre el 2008 y el 2009, una muy brusca caída, era difícil de pensar una recuperación tan rápida y tan extendida. ¿Por qué? Pues ya llevamos unos 12 años de subas alcistas y luego de un retroceso muy fuerte de hace aproximadamente un año y medio, que si uno lo mide para ver la fuerza de la caída que tuvo, aproximadamente, fíjense, el 50%, ¿no? Luego de haber alcanzado unos 29.400 puntos básicos, cayó hasta la zona de 17.900, el 50% de los subidos en unos 9 años cayó solamente en 2 meses. Esto suele suceder, que las caídas suelen ser muy bruscas, pero tomó un impulso y el Dow Jones, como el resto de los índices americanos, mantiene una muy fuerte aceleración alcista que en este momento parece que somos testigos de la formación de un nuevo máximo histórico. ¿Y ahora qué? ¿Sí? Porque lo cierto es que tenemos 1, 2, 3, 4 semanas alcistas. En este momento está cotizando en la zona de apertura, pero en terreno desconocido, ¿no? O sea, nunca anteriormente había estado donde está ahora. Hoy, con el inicio del mes de noviembre, comienza a cotizar nuevamente en máximos que nunca antes había visitado. Aquellos que operan desde el punto de vista gráficos, lo cierto es que hay una desaceleración. Si uno observa cómo poco a poco ha ido con movimientos de ida y vuelta, observamos que la velocidad que mantenía hasta el mes de enero o febrero empezó a desacelerarse y aunque en las últimas 4 jornadas semanales mantuvo el recorrido alcista, si uno tuviese que utilizar indicadores como por ejemplo un RSI que me marca la fuerza relativa, lo cierto es que estaríamos viendo una desaceleración. Eso indica que mientras que la cotización está conformando nuevos máximos, fíjense que aparece un aplanamiento o hasta una especie de divergencia con el indicador de fuerza relativa. Esto no es una señal suficiente para la venta, pero sin embargo me está indicando debilidad y posible agotamiento del movimiento direccional. Aquellos que toman decisiones con patrones chartistas, también podemos encontrar un primer intento con una corrección, un segundo intento, una corrección, y acá no es momento de decir será el tercer intento, pero sin embargo, ¿por qué no darle algo de probabilidad a un agotamiento alcista y quizás, ¿por qué no esta semana o la próxima, una fuerte vela negra que me marque una importante corrección luego de haber alcanzado estos niveles? Por lo tanto, tenemos divergencias, tenemos 3 intentos fallidos y si queremos seguir sumando indicadores que ciertamente nos ayudan a
a medir un poco la toma de decisiones en los mercados y, como hablamos eso, la ley de los grandes números. Fíjense lo que nos está marcando el MACD. El MACD ya nos marcó cruce y más allá que en este momento pareciera que vuelve a cruzar Signal, en caso de no confirmarse, podría también adelantar una suerte de divergencia, ¿no? Hay máximos descendentes y en caso de que no cruce, nos podría indicar una nueva caída en los índices bursátiles, más concretamente, en este caso, en el Dow Jones. Si vamos a gráficos diarios, se mantiene fuerte lo que hablábamos recién de gráficos mayores y fíjense que esta zona actual es una zona de resistencia desde donde, en caso de que no pueda continuar, podríamos estar viendo una suerte de corrección y también en gráficos menores podemos estar apreciando quizás un posible doble intento fallido, un doble techo que ante la superación de la zona posible de cuello en 35.500 nos podría regalar unos 400 pips a la baja, acorde al objetivo, a la altura que tiene la zona de cuello con ese doble techo. Bien, dudas, preguntas, mucho silencio en el día de hoy, o quizás me he quedado sin voz o sin audio y probablemente estuve gran parte solitario mencionando un poco todas estas opciones de mercado. Aquellos que me consultan dónde van a poder ver la grabación de este video, les recuerdo que estamos en YouTube, tenemos el canal llamado MOLFX, nos pueden encontrar, también se pueden suscribir y claramente recibir un montón de información a medida que vamos actualizando. Pueden también escribirnos sus consultas a info@molfx.com, como visitar nuestra nueva página, nuestro nuevo portal que estoy compartiendo con ustedes en este momento, que acabamos recientemente de estrenar, y para aquellos que quieran aprender, hemos desarrollado una suerte de biblioteca donde en academia pueden encontrar una gran cantidad de videos, de webinarios para su estudio, para su educación, lógicamente en forma gratuita, el ABC del trading, algunas estrategias de trading con diferentes indicadores, toda la parte de análisis gráficos, análisis artistas, así que los invito a visitarnos, lógicamente, y a acceder a toda esta información que hemos subido en los últimos años. Sin más, y luego de haber llegado hasta el final, les voy dejando un fuerte abrazo, quedamos en contacto y les deseo una muy buena semana de trading. Será hasta la próxima, muchísimas gracias.